Lo han apagado. Mirad. Han llegado unos cuantos hidroaviones. Unos cuantos hidroaviones y han apagado el fuego, ¿no? Pues ahora os voy a explicar para los que me preguntáis que si las ovejas de mi hermana corrían peligro. El incendio está allí, ¿veis? A kilómetros de donde están las ovejas de mi hermana. Las ovejas de mi hermana están aquí. ¿Sabéis? Entonces, mirad dónde está el incendio, ¿no? Y el incendio empezó allí. Las ovejas de mi hermana están aquí, a kilómetros de allí. Mi hermana está en casa, las ovejas están allí. ¿Sabéis la realidad? Ahora vamos a ir a casa de mi hermana para que veáis que está en casa y os diga ella, ya que decía alguno, hoy no has ido a ayudar a sacar los animales. Si los animales corrieran peligro, claro que yo estaría allí el primero, pero primero hay que orientarte, saber dónde está el fuego, porque ya va a llegar el momento que el fuego va a estar en Madrid y vamos a ponernos a sacar ovejas aquí. Las ovejas de mi hermana están a 1 kilómetro, mi hermana está en casa, fue allí y hicieron con que sacaban las ovejas, hicieron un vídeo y luego las dejaron y se fueron a ver el fuego y ya está, así es la realidad. Y ahora vamos a casa de mi hermana y mi hermana lo va a decir como que es verdad que no, que el fuego no era allí, lo que pasa que se pensaban, pues como hice yo con las vacas, que me fui a ver el fuego antes de sacar vacas. Si las vacas están bien, ¿para qué las vas a tocar? Las ovejas están a kilómetros de incendio, ¿para qué vas a sacar las ovejas? Que dicen algunos en comentarios, oye, es que no has ido a salvar las ovejas, pero si las ovejas están a kilómetros y las ha dejado ahí mi hermana, que no el fuego ni iba para allá ni mucho menos. Y mi hermana está en su casa, que ahora vamos a ir a su casa y lo va a decir ella. Porque se lo he dicho, díselo a la gente porque están diciendo, hoy qué malo eres que no va. Pero si el incendio está a kilómetros de la finca de mi hermana, allí hay un montón de gente. Allí resulta que había muy poco ganado, lo único que era importante una casa que había ahí y otra casa que había ahí. Eso igual que las vacas mías estaban ahí, el fuego estaba a kilómetros y que poco y que gracias que me han salvado las vacas, no. Si ahora va a llegar el momento que haga un fuego en Badajoz y me van a coger a mí las cabras, van a decir, menos mal que te salvemos las cabras. Y llamo ya a mi hermana, digo a mi hermana, pero ¿dónde tenías las ovejas si las ovejas tuyas están aquí? Dice, no, no, es que nos equivoquemos, fuimos para allá y resulta que el fuego allí no está ni nada. Hombre, digo, pues eso decirlo, porque hay que decir la verdad, que la gente sepa la verdad. No podéis decir que estáis salvando ovejas cuando el incendio está a kilómetros de las ovejas. Y ahora vamos a casa de mi hermana y lo va a decir ella. Porque es que vamos, yo ya flipo aquí con el personal, se montan aquí unas películas, engañan a todo el mundo y luego a los pobrecitos como yo nos llevamos la mala fama. Pero vamos a ver, es igual que las vacas mías, estaban allí el fuego a kilómetros de las vacas. Y que si yo no estaba, yo estaba ahí con el fuego, igual que ahora le he dicho a mi hermana, pero ¿por qué no miraste el fuego antes de ir corriendo? Va, es igual, fuimos corriendo a las ovejas, pero después las hemos dejado allí porque no corren peligro. Hombre, pues salir en un vídeo diciendo las ovejas las hemos dejado, ya que habéis hecho un vídeo colgando medallas de que las estabais salvando, pues decir la verdad. Ahora resulta que mi hermana en casa, ahora vamos a ir para allá. Y lo va a decir mi hermana dónde está y que las ovejas están bien. Porque estaba el fuego a kilómetros de la finca de mi hermana. Yo es que me he quedado flipado cuando pongáis en un comentario, Jesús, qué malo eres que no ayudas. Pero ¿cómo no voy a ayudar si fuera verdad? Yo qué sé, que es una cosa que yo no entiendo. Es igual que si yo ahora me hubiera ido allí y me pongo allí debajo del fuego y digo, estoy sacando aquí vacas de no sé quién y no sé cuánto. Y todos aplaudiéndome, ¡ay, qué héroe Jesús Manuel! Pero hay que ser realista y no mentir ni engañar. Aquí están las ovejas de mi hermana, a kilómetros. Y ahí las han dejado y ahí están. Así que vamos a la casa de mi hermana para que veáis que está en casa. Vais a ver, y lo va a decir ella. Que llegaron a la finca y luego se fueron. Esto ya es, ya esto de cachondeo, esto ya de cachondeo para arriba. ¿Ah? ¿O no es verdad? Con la verdad se va a Rusia, España y América. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Con la verdad se puede ir donde uno quiera. Ahora vais a ver por qué no he ido yo a salvar las ovejas de mi hermana.
Porque el incendio no tiene nada que ver ni muchísimo menos con la finca de mi hermana. Es igual que el otro día con las vacas, si se monta una película a mí que me contáis. No, es que cuidado. Pues mi hermana está en casa, fueron a la finca, porque sacaban las ovejas, las movieron un poco y ya está. Y toda la gente aplaudiendo. Y el fuego a kilómetros de las ovejas. Le eché a mi hermana, ¿pero para qué hacéis eso? Y dice, yo no sabía dónde era, pero es que no se veía claramente dónde era el fuego. No se puede engañar a nadie para desprestigiar a otra persona, ¿entendéis? No se puede mentir, ni engañar a la gente. Os lo digo yo, que siempre he estado perseguido por esta historia, por mamporreros y de todo. La verdad solo tiene un camino. Y ya está, y con la verdad se puede ir aquí a Francia y a Alemania. Ahora vamos a ir a casa de mi hermana que vive aquí y le vamos a preguntar. Que diga aquí, en directo, que las ovejas están bien, que las tienen donde fueron, que ni las han sacado ni nada. No se va a quedar a las vacas, se montan unas películas, que si me han salvado las vacas y el fuego a kilómetros de las vacas. Y yo con los bomberos tan tranquilos allí viendo, claro, tendrás que saber dónde es el fuego, no podrás llegar y liarla porque a ti te dé la gana, hombre. Ahora lo dice mi hermana, que vive aquí. Se lo vamos a preguntar. Es que no se puede. Espéralo. Mari. A ver si quiere. Mari. A ver si sale. Mari. Mari. Ya está viendo la tele. Mari. Aquí hace más fresco que ahí. ¡Ari! Ahora no está. Y me ha dicho hace un momento que estaba ahí. Pues ya la engancharé luego. ¡Ari! A ver si está para aquí abajo para el huerto. La voy a llamar por teléfono y ahora la pongo en directo cuando la localice, que os cuente la verdad de las ovejas para que veáis la realidad, que no se puede mentir, ni engañar, ni manipular. Ahora la voy a buscar, ahora se lo digo.